Como ustedes están enterados, nuestro compañero Leandro Gómez está en Europa, está en Alemania concretamente. Y desde Berlín quiere sumarse a los multitudinarias expresiones que hemos recibido esta mañana con motivo del primer año de Alejandro Rodríguez aquí en nuestro programa, ¿verdad? ¿Verdad que es así, María José? Y lo extrañamos. La casilla de mensajes está saturada. Saturada y la gente en la puerta. Por favor. Y manda mensaje la gente diciendo, extrañamos a Leandro, ¿dónde está Leandro? Y bueno, Leandro, ¿dónde está? Vamos a ver qué nos dice él. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo está, Jorge? ¿Ya llamó la tía de Alejandro para saludarlo? La tía llamó. Es la que está organizando la manifestación afuera. Perdón, mi tía, en serio, mi tía me mandó un mensaje de texto saludando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Por dónde andas, Leandro? Bueno, un saludo para todos. Estoy aquí en Berlín, en el centro de Berlín en este momento. Son las 3:30 pasada de la tarde, 4:25 ya. ¿En una cuál? tarde espectacular. Espectacular. Toda la semana hubo temperaturas de 56 grados. Hoy bajó un poquito la temperatura porque hay más viento, pero tenemos un día soleado y la gente ya está disfrutando del comienzo de una primavera intensa que promete un verano caluroso. Claro. Leandro, ¿en el centro de qué Alemania estás? ¿Por dónde estás? Estoy en Berlín, estoy en Mitte, en el barrio, digamos, histórico de la ciudad de Berlín. Ahí está, cerca de la puerta de Brandenburgo. Estoy a unas 10 cuadras más o menos. ¿A cuánto? Exactamente. A unas 10 cuadras de la puerta de Brandenburgo. Mal lugar el tuyo, ¿eh? En este momento, a unos menos de 100 metros, media cuadra de uno de los lugares donde pasaba el muro de Berlín, del lado este. Estoy en este momento. Claro, claro. Contanos algunas cosas de tu experiencia allí, Leandro. Bueno, ha sido realmente una recorrida muy intensa, no solo por Berlín, sino por algunas otras ciudades de Alemania en estos ya casi 20 días que llevamos aquí. Una recorrida que ha tenido un contenido variado entre política, mucha política. En Alemania se habla, se analiza, se piensa mucho en función de la política, algo que no nos extrae mucho a los uruguayos porque estamos a ello. Una recorrida también que tuvo mucho de arte y de espectáculos, sobre todo teniendo en cuenta que Berlín hoy es uno de los centros a nivel internacional del arte y de la vanguardia artística. Y una recorrida que tuvo que ver mucho también con la historia, ¿no? Con una Alemania que tiene muy presente la memoria, el recuerdo y el repaso de la historia, sobre todo algunos periodos de su historia que pretenden que no se repita, y por eso el tema de la memoria está muy presente en la vida diaria de los alemanes, algo que incluso a uno lo asombra porque es permanente la referencia al pasado, sobre todo como forma de aprender de él, ¿no? Claro. Leandro, ¿estás en algún lugar cerrado? Sí, en este momento estoy en la cafetería del TAF, que tiene una historia publicada en Uruguay, que enseguida es un diario que se fundó allá en los años 70. ¿Te podés mover un poquito? Perdón, Leandro, que te interrumpa. ¿Sí? ¿Te podés mover un poquito? Porque sabes que parpadea el registro de tu voz y entonces de pronto comenzás la frase y por la mitad nos quedamos sin escucharte bien. A ver si podemos encontrar una mejor colocación. A la calle, entonces. Ahí está. Ahora seguramente van a escuchar mejor. Sí, mucho mejor. En la vereda. Puede haber un poco de ruido de tránsito en algún momento, pero me van a escuchar mejor. Mejor. Bueno, les contaba que estoy en la cafetería del TAS, que es un diario alemán, un diario pequeño para el contexto de Alemania, un país donde hay más de 200 diarios, entre diarios nacionales y diarios de circulación regional, pero es un diario con algunas particularidades. Es un diario que es una cooperativa de periodistas, que tiene como accionistas además algunos lectores que han hecho aportes económicos para que el diario siga funcionando, un diario con una historia de unos 40 años, o algo más de 40 años, y que tiene una historia particular con Uruguay, decía, porque es un poco la inspiración de La Diaria, el diario uruguayo, que también es una cooperativa de periodistas, y que se inspiraron en este diario, estuvieron muchas veces aquí aprendiendo del modelo del TAS para trasladarlo a Uruguay, y bueno, y hoy existe un modelo similar en Uruguay con La Diaria. Aquí vinimos hoy a una recorrida por este diario y almorzamos aquí en esta cafetería que queda en pleno centro de Berlín.
Leandro, te consulto por lo que ahora es noticia, ¿no? Sobre cómo se vive en Alemania esta etapa de Europa, de crisis. A veces decimos, ¿no? Desde acá, desde Montevideo, que parece que Alemania es una burbuja. ¿Eso se ve o cómo se siente? Bueno, desde el punto de vista económico, Alemania es un país muy poderoso, obviamente. No sufre la crisis como la puede estar sufriendo España o la puede estar sufriendo Grecia. Sin embargo hay pobreza. Cuando uno habla con los alemanes, sobre todo los alemanes que están más vinculados a la política o a los temas sociales, dicen Alemania está viviendo un momento complejo, no solo vinculado a esta crisis en particular, sino vinculado a un modelo que algunos critican, a una integración a partir de la reunificación que no ha sido del todo simple, obviamente, y además preocupa mucho que Alemania es uno de los grandes motores de Europa y es de alguna manera quien ha liderado eso de intento de salida de la crisis. Entonces, obviamente lo que sucede con el euro, fundamentalmente lo que sucede con Grecia, es un tema diario aquí en Alemania. Es decir, Grecia es la tapa de los diarios y de las revistas, un día sí y otro también, por lo menos en estos días que hemos estado aquí. Las elecciones en Francia se siguieron muy atentamente, las relaciones entre Alemania y Francia han sido históricamente muy cercanas, son los dos grandes países de la zona euro, sobre todo teniendo en cuenta que Inglaterra no está en la zona euro. El triunfo de Hollande fue seguido con cierta expectativa, sobre todo por si esto puede implicar un cambio en las políticas de Angela Merkel, la canciller alemana, que ya lo recibió aquí en Berlín al nuevo presidente francés. La tradición indica que el presidente francés o alemán apenas gana la elección, lo primero que hace es ir al país vecino en visita oficial, digamos, para presentarse y para ya comenzar a coordinar políticas, porque las políticas son habitualmente en conjunto entre estos dos grandes países que un poco lideran lo que sucede luego en el resto de la Unión, ¿no? Claro. Ayer justamente fue el primer choque entre Merkel y Hollande por la emisión de títulos de deuda, no se ponen de acuerdo de la emisión de eurobonos. ¿Se puede ver un gran nivel de consumismo ahí en la población local? Bueno, quizás en un parámetro latinoamericano o uruguayo, sí, obviamente se consume mucho más, pero no es una sociedad consumista, no es una sociedad como uno puede imaginar la sociedad norteamericana, que está basada prácticamente en el consumo, muchas veces incluso desmedido, desaforado. No es esa la característica en general de los países europeos, me parece, y en particular de los alemanes. Es un país además que todavía arrastra diferencias. Yo estoy en este momento en Berlín, y para los alemanes Berlín es una ciudad pobre, así lo dicen los propios berlineses. En Berlín se gana bastante menos que en el resto de Alemania, sobre todo en la Alemania rica, en la Alemania del sur, se gana un 20 o un 25% menos en los salarios, y la infraestructura de la ciudad no es igual que la que se puede ver en Bayern, por ejemplo, en Múnich. Pero eso hace que en Berlín se sufra además el proceso de reunificación de una manera particular. La ciudad todavía aún conserva diferencias entre lo que fue la parte occidental y lo que fue la parte del este, sobre todo en los edificios, en la inversión inmobiliaria. En este momento hay un cierto boom inmobiliario, lo cual preocupa de alguna manera a los berlineses que hace años que están viviendo aquí, porque están subiendo mucho los precios de las viviendas y se están perdiendo muchos espacios públicos que para el imaginario del ciudadano de Berlín medio es algo muy importante. Era una ciudad esta que tenía mucho espacio público, muchos edificios vacíos donde se podían instalar estudios de arquitectos, estudios de artistas a un precio de alquiler muy bajo porque había mucho espacio. Eso está cambiando, hay muchos inversores internacionales que están comprando en Berlín para invertir en una apuesta que los valores van a subir y bueno, eso genera un poco una polémica en estos momentos, pero no un consumismo comercial desmedido. Leandro, si tenés que evaluar el papel de la prensa y de los periodistas, que ahora acá en Montevideo, no sé si has seguido un poco las noticias, está muy cuestionado a raíz de la cobertura policial últimamente, ¿no? Sobre todo por algunos hechos puntuales de los últimos días. ¿Cómo ves el rol de la prensa y cómo es catalogada la prensa en la sociedad allí? Bueno, es un fenómeno muy particular el de la prensa en Alemania. Como decía al principio, hay más de 200 diarios en Alemania, muchos de tirada nacional,
y muchos locales, algunos de ellos muy poderosos y que venden muchos periódicos por día. Para darles una idea, el periódico más vendido de Alemania, que es el Bild, que es un periódico amarillista, netamente amarillista, seguramente muchos de los que nos están escuchando lo han sentido nombrar porque habitualmente publican en su tapa noticias relacionadas a jugadores de fútbol, a gente de la farándula. Más de una vez ha sido, incluso en Latinoamérica, comentada alguna tapa del Bild porque suele meterse con noticias íntimas de personajes famosos. Ese diario, que lo edita una casa, entonces, yo por la duda me estoy cuidando, pero tengo algunas fotos guardadas por si hay que negociar. Está bien. Ese diario, que lo edita una de las casas editoras más importantes de Alemania, vende 4 millones de diarios por día. 4 millones. Es decir, a pesar de que ha caído mucho la venta de diarios como en todo el mundo, los alemanes compran muchos diarios, leen mucho y por lo tanto son muy fuertes los medios de comunicación. A nivel de televisión hay un porcentaje importante de televisión estatal y un porcentaje de televisión privada, como es en general el modelo europeo. Pero no noto una crítica en particular. El Bild es un diario muy criticado por su tono amarillista, a pesar de que lo leen todos. De la Merkel para abajo lo lee todo el mundo, nos decían algunos periodistas de acá. Algunos nos dicen que lo leen, pero tienen la necesidad de leerlo para saber qué es lo que puede informar el Bild, y otros lo leen porque realmente les gusta, obviamente. Entre 4 millones de lectores, muchos lo compran porque realmente les interesa ese tipo de noticias. Es criticado, pero es muy leído. Y luego hay periódicos de toda clase, toda orientación política. Hay periódicos críticos, obviamente, con el gobierno actual. Hay periódicos más conservadores, más afines, si se quiere, a la línea del gobierno, pero no noto una crítica fundamental hacia los medios de comunicación o hacia los periodistas. Bien. ¿Estás regresando en estos días, Leandro? El sábado. Exactamente, el sábado a las 6 de la mañana salgo rumbo a Montevideo. Es decir, que el lunes vas a estar frente al micrófono aquí. El lunes voy a estar ahí, sí, seguramente. Y vas a tener sí. Vas a tener muchas cosas para contar. Bueno, perdió el Bayern Múnich, bueno, eso debe haber despertado... Eso es un capítulo aparte. ¿Ah, sí? Es un capítulo aparte, sí, porque perdió 2 veces el Bayern Múnich en los últimos días. La primera derrota quizás no fue tan convencida en Latinoamérica, pero este sábado pasado, que jugó, como todos saben, la final de la Champions contra el Chelsea en su propio estadio en Múnich, pero el sábado anterior había jugado la final de la Copa Alemania, que es un poco la Copa del Rey, digamos, de Alemania, contra el Borussia Dortmund. Un partido que se jugó aquí en Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín, y me permitió eso observar algo muy particular que se da en Alemania. Primero, que hay una gran afición al fútbol en general, y me llamó la atención en particular de las mujeres. Hay muchas mujeres futbolistas. Lo han invadido todo, Leandro. lo han invadido todo. No nos queda lugar, hay que... un rinconcito apenas. Exactamente, pero se da un fenómeno muy particular con el fútbol y con el Bayern en particular. El Bayern no es un equipo querido popularmente fuera de su estado, digamos, del estado de Bayern o de la ciudad de Múnich. Es un equipo muy poderoso que representa de alguna manera a la Alemania rica, y en el resto de Alemania no le tienen simpatía. Algo similar le pasa al Real Madrid en España, o le pasan a otros equipos en otros países que habitualmente no son queridos fuera de su territorio de influencia. Pero aquí en esa primera final que les comentaba, todo el mundo hinchaba por el Borussia Dortmund. Absolutamente todo el mundo. Fui a algunos bares a ver el partido. Después del partido recorrí y estaba todo el mundo festejando, sobre todo que había perdido el Bayern. Claro. Algo que me llamó la atención, sobre todo que hinchas de otros equipos hincharan por el Borussia en este caso, sobre todo por estar en contra del Bayern. Pero una semana después, cuando el Bayern juega la final de la Champions, eso cambia radicalmente. Y los alemanes sienten un sentimiento, no sé si nacionalista, acá la palabra nacionalista es un poco controversial, pero sí un sentido de pertenencia hacia lo alemán, y sobre todo una pica histórica con los ingleses, y por lo tanto allí ya hinchaban por el equipo local, que de todas maneras perdió en manos de los del Chelsea en su propio estadio, lo cual generó cierto dramatismo en esa noche de sábado acá en Berlín.
Imagino lo que debe haber sido. Bueno, el lunes la seguimos, que tengas buen viaje de retorno. Seguramente quedaron muchas cosas para contar. Sí. Tengo dos o tres temas que si querés te adelanto para que sepan de qué les puedo contar al retorno. Bueno, hay una gran discusión respecto a la inmigración en toda Europa, aquí particularmente con la inmigración de ciudadanos turcos, y sobre todo lo que más preocupa es la falta de integración que los alemanes sienten que tienen los turcos que llegan a Alemania. Eso es un tema importante. Pesado, además son muchísimos, Leandro. Hay un barrio turco que es impresionante. Sí, son muchísimos. Permanentemente uno se cruza con la calle con mujeres utilizando los distintos tipos de velo que se utilizan en el mundo árabe, lo cual en una sociedad que se siente bastante liberal como la alemana genera mucha molestia. Ese es un tema de que vamos a hablar en los próximos días. Otro fenómeno es el de los derechos de autor y el uso de Internet. En Uruguay se supo mucho respecto al debate de la ley SOPA, la famosa ley SOPA en Estados Unidos. Bueno, acá el tema de Internet es un tema pesado por estos tiempos. Hay varias leyes que controlan la utilización de Internet, se fiscaliza mucho, se multa mucho a particulares por bajar contenidos de Internet sin pagar derecho de autor, y eso ha generado, aunque a ustedes les parezca mentira, el surgimiento de un movimiento político que es la gran sorpresa por estos tiempos en Alemania, que es el Partido Pirata. Un partido que dice no tener ninguna ideología, no tiene postura sobre, yo diría, casi el 100% de los temas, el 98% de los temas. Su bandera principal es la libertad en Internet, la libertad de uso de Internet y de acceso a contenidos en Internet. Y es la gran sorpresa de los últimos 3-4 años en Alemania. Aquí en Berlín, en el Parlamento de la ciudad de Berlín, tiene un 8%, tuvo un 8% en la última elección y tiene varios diputados. Estuvimos entrevistándonos con uno de ellos hace unos días. Ha ganado en otros estados de Alemania también, con porcentajes similares del 8 o del 10%, lo que cual significa una amenaza, por ejemplo, para el Partido Verde, un partido muy tradicional de izquierda, que ve amenazado que muchos de sus votantes, sobre todo jóvenes, están yendo a votar a los piratas, que así se llaman. Y el año que viene hay elecciones a nivel federal, del Parlamento Federal, y se espera que los piratas tengan una votación que ronde el 10%, lo cual lo va a transformar en el nuevo partido. Un partido que se basa fundamentalmente en no tener demasiadas respuestas. Más que nada, su gran apuesta o su gran discurso está basado en la libertad en Internet. Tienen 2 o 3 posturas en algunos temas, pero no tienen, por ejemplo, si uno le pregunta de qué orientación política son, si se sienten de izquierda, de centro, de derecha, ellos dicen no lo sabemos. No tenemos una definición en ese sentido. Y no tienen definición ni sobre la salida de la crisis en Europa, ni sobre una cantidad de temas que a uno le parece muy importante desde el punto de vista político. Esto quizás también hace pensar en por qué un partido de esas características tiene un apoyo relativamente importante, ¿no? Claro. Seguramente cierto cansancio de la política tradicional, pero es un tema interesante sobre el que podemos también hablar en los próximos días. Y el otro es Berlín cultural, ¿no? Una ciudad realmente impresionante desde el punto de vista cultural. Sí. Una ciudad en la que se invierten 500 millones de euros al año en cultura, con 150 teatros, 3 óperas, 450 galerías de arte, según los datos oficiales del gobierno de la ciudad. Es realmente una ciudad en ebullición desde el punto de vista artístico, y bueno, ellos se sienten hoy la gran metrópoli desde el punto de vista intelectual y del arte del mundo, ¿no? Bueno, va a haber tiempo para escucharte, Leandro, que tengas buen viaje de retorno, un abrazo y tomate una por nosotros, ¿eh? ¿Cómo no? De eso último me voy a ocupar especialmente. Sí, que ya no lo hizo. Sí. No, aparte voy a festejar el cumpleaños del primer año de Alejandro. De Alejandro, sí. Sí, tomate una también por María José, pero no más, claro. Ahí la dejamos. Con 3 ya está bien. No, la de Lucía me tengo que tomar. Bueno, no, ya es mucho. Y Pita, bueno, mejor la dejamos por acá. Déjala por ahí, en 2 días, no tengo mucho acceso a internet, Jorge, no sé qué ha pasado desde el punto de vista futbolístico allá. Este domingo Defensor da la vuelta campeón del torneo, Bien, bueno, felicitaciones anticipadas, esperemos que se No, lo del clásico lo sabés. El clásico lo sabés. Lo del no, ¿qué clásico? Creo que lo está bien. Bueno, no, el clásico se jugó el domingo. Déjalo así, Leandro, déjalo así, que los ánimos están
No, recién están componiéndose algunos ánimos. Nos vemos el lunes, buen viaje. Un abrazo. Chau, chau. Nos vemos, chau, chau.